Hola, buenos días y bienvenidos a regresar a este estudio. Hoy vamos a hacer el estudio sobre la deidad, pero lo vamos a ver del punto de vista solamente usando la Biblia. La última presentación, el último estudio que hicimos, vimos lo que la Trinidad enseña, y lo vimos de parte de vista de la Iglesia Adventista. Pero como dije, muchos de los versículos que se usan para la Iglesia Adventista también se usan para otras denominaciones, porque son por general la misma Trinidad y son las mismas definiciones y versículos que se usan. Ahora esta vez nosotros vamos a ver sin que alguien nos diga tal cosa y tratar de meter los versículos para que trabajen, como vimos el último estudio. Esta vez lo vamos a ver de un punto diferente, lo vamos a ver solamente haciendo preguntas y que la misma Biblia se responda, sea la respuesta a esas preguntas que se hizo. So, primero, antes de empezar, nosotros vamos a tener una oración y vamos a orar para poder empezar este estudio. Gracias Dios por este estudio que vamos a tener. Gracias por este sábado que tú nos diste. Te pido que tú puedas estar con nosotros, que nos ayudes, que tú me puedas ayudar a presentar esto, que tú puedas también al el que está oyendo poder entender. Eh, Algunas veces puede ser que diga algo ya teniendo algo en mente y quiero que tú puedas rellenar esas ideas a las personas si sucede eso. Quiero que también esté con nosotros, cada uno que se va a ver este video después y cada uno que se vaya a reunir hoy y todos esos cristianos que están adorándote a ti hoy en este día sábado que tú santificaste y nos diste a nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Un segundo. Right. So, vamos a empezar el estudio y aquí son las preguntas que vamos a hacer. Y vamos a ir de pregunta, vamos a ir a los versículos y vamos a responder estas preguntas sobre los tres diferentes temas que vamos a tocar aquí. So, el primer tema que vamos a tocar es ¿quién es el Dios de la Biblia? So, antes de empezar, la primera pregunta nos dice aquí es ¿qué pregunta importante hace la Biblia acerca de Dios? So, si vamos a Job 11:7, vamos nosotros a Job 11:7, podemos ver. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? So, nosotros no podemos por nosotros mismos encontrar a Dios, es lo que nos está diciendo. Dios mismo debe hablarnos de sí mismo, porque nosotros mismos no lo podemos descubrir, sino Dios tiene que revelarlo. La segunda pregunta nos dice aquí, ¿qué dice Dios acerca de sí mismo? So, vamos a ver qué es lo que Dios habla acerca de sí mismo, ya que nosotros no lo podemos descubrir. Y los próximos versículos están aquí en Isaías 40:26 y Isaías 46 del 9 al 10. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y en Isaías 46, versículo 9 a 10 nos dice, acordad de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. So, en el primer versículo nosotros vemos que Él es un creador de poder infinito y no solo es el creador, sino que también defiende y mantiene toda su creación. Y los segundos dos versículos vemos que Dios, Él todo lo sabe y Él es omnisciente. Ahora, la pregunta número tres que hay que hacer es, ¿cuántos dioses verdaderos revela la Biblia? Y vamos a verlos en estos tres versículos, Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 4:35 y Jeremías 10:10.
En Deuteronomio 6:4 lo dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces Dios le dice, le dijo a los israelitas, durante este tiempo, el tiempo de Moisés, que fue el que lo escribió, él le dice a los israelitas que Él es uno, a diferencia de las naciones paganas a su alrededor que adoraban a múltiples dioses. Deuteronomio 4:35 lo dice, a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. So, nosotros vemos aquí que no hay otro además de Él. Él es sobre esta base, es sobre esta base que Dios dio el primer mandamiento que prohíbe a múltiples dioses. Y Jeremías 10:10 nos dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y, y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. So Jehová, Él es el Dios verdadero. ¿Verdad? Es el único Dios, como dijo anterior, no como los paganos, y Él es el único Dios verdadero. Vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 sobre Dios dice, ¿quién es la persona más calificada para contarnos sobre Dios verdadero? Ya que nosotros mismos no podemos descubrir a Dios, como dice la primera pregunta, tenemos que dejar que hable por sí mismo. Entonces, ¿quién es la persona más cualificada para contarnos de Dios? Esto lo vamos a encontrar en Juan 1:18 y lo vamos a encontrar en Juan 3:11. En Juan 1:18 nos dice que Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En otras palabras, Jesús, que es el Hijo de Dios, es la máxima autoridad en este tema. Y Juan 3:11 nos dice, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Al hablar de Dios, aquí Jesús nos está diciendo que lo que Él sabe y ha visto es lo que nos está diciendo sobre Dios. Esta fue su misión al descender del cielo y esta cosa era para contarnos de cosas celestiales. Y cosas celestiales tiene que ver también con Dios. Ups. El versículo número 5 dice aquí, según Jesús, que es la persona más calificada para contarnos sobre Dios verdadero, ¿quién es el único Dios verdadero? Y eso lo encontramos en Juan 17:1-3. Estamos dejando que la misma Biblia nos diga, y más importante, el más calificado, nos está diciendo. En Juan 17:1 nos dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús le está aquí orando al Padre. Y él dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al que le está orando, que es al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Acuerdo a Jesús, el único Dios verdadero es el Padre. Conocer al único Dios verdadero y a Jesús es la clave para la vida eterna. Una correcta comprensión de Dios es un problema que afecta nuestra vida eterna. Y si no conocemos quién es el único Dios verdadero y Jesús, que Dios mandó, eso no puede traer problemas para nuestra salvación, porque nuestra salvación, nuestra vida eterna está eh, basado en quien nosotros conocemos. La pregunta número 6. ¿Quién es el Señor del cielo y de la tierra según Jesús? Esta respuesta la podemos ver en Mateo 11:25, donde nos dice aquí, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Padre, ¿verdad? Acuerdo a Jesús, es el Señor tanto del cielo como de la tierra. También podemos ver aquí Lucas 10:21 para ver otro
aquí donde nos dice 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Otra vez vemos otro recuento eh, de, otro relato del mismo versículo, y es el Padre, el Señor de los cielos y la tierra. En el capítulo, en la próxima pregunta, la pregunta 7 dice, ¿a quién adoraron los verdaderos adoradores? Esto es muy importante porque nosotros si somos verdaderos adoradores, vamos a adorar lo mismo que se adoró en el tiempo de Jesús, o que los adoradores en el tiempo de Jesús adoraron. Eso se encuentra en Juan 4:23. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que la adoren. Si somos adoradores fieles y verdaderos, al Padre es que estamos adorando, porque el Padre, como estamos viendo hasta ahora, es el único Dios verdadero de la Biblia. Y vamos a adorar en espíritu y en verdad. El versículo número 8, la pregunta número 8. ¿A quién dijo Jesús que debemos orar? Porque si oramos a Dios, ¿a quién es el que le estamos orando? En Mateo 6, del 9 a 13, nos da la respuesta. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánselo hoy. Y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. So, cuando nosotros oramos, nosotros estamos orándole al único Dios verdadero, al Señor de los cielos y la tierra, y ese es el Padre. Y cuando oramos debemos pedir por la voluntad del Padre que se hace en el cielo, también se hagan aquí, y el reino, el poder y la gloria le pertenecen también al Padre. Sí, vimos estos versículos que es la voluntad del Padre solamente que se hace en el cielo, y el reino, el poder y la gloria pertenecen al Padre. La pregunta número 9 nos dice, o pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y lo vamos a encontrar en uno de los lugares que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 32. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Nosotros, se requiere que nosotros conozcamos a Dios antes que nosotros podamos amarlo. Y un conocimiento correcto de Dios es vital para nuestra relación con Él, igual como leímos en Juan 17:3. El conocimiento de la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo. Y aquí vemos que también el escriba estuvo en acuerdo con Jesús en que solo hay un Dios y que no había ningún otro sino Él. Ahora, el escriba, corrigió Jesús al escriba, el escriba fue corregido cuando él dio esta respuesta. Si vamos a versículo 34, vemos aquí, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vemos aquí que la creencia del escriba refleja la fe de toda la nación judía.
y los judíos creían solamente en un solo Dios. En Juan 8:41 también vemos el, para la respuesta, para responder esta pregunta, aquí tenemos una conversación entre Jesús y los fariseos, y Jesús dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y aquí se estaba refiriendo a Satanás, que después lo menciona. Entonces le dijeron los fariseos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces nosotros vemos aquí otra vez con Marcos, digo, con el escriba que leímos en Marcos, que todo el pueblo o la nación judía tenía la creencia de un solo Dios. Ahora que nosotros sabemos eso, que ellos tienen toda la misma creencia sobre un solo Dios, ¿identificó Jesús quién es el único Dios de la nación judía? Y vamos a Juan 8:54. Y él dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dice que es vuestro Dios. Vemos aquí que vamos a ponerlo con el versículo anterior que vimos. Primeramente, los fariseos dicen que nosotros no somos nacidos de fornicación, dice que un Padre tenemos que es Dios. Y después vemos que Jesús le responde, dice que mi Padre, ¿verdad? Es el que ellos dicen que es vuestro Dios. Cuando vemos al escriba diciendo, estando en acuerdo con Jesús, que solamente hay un Dios, y vemos que los líderes también están diciendo que solamente tenemos un Dios y toda la nación cree que solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Entonces Jesús nos dice quién es ese Dios acuerdo a los judíos, que es su Padre, que es lo que todos ellos también, Jesús también creía porque Jesús también era judío y es lo que Jesús predicó, enseñó. Ahora, para que, por si acaso, vamos aquí al versículo 12, ¿es él el Dios de los judíos solamente? Si vamos a Romanos capítulo 3 versículo 29, oh, vamos a arreglar esto. Si vamos a Romanos 3:29, si es el Dios de los judíos solamente, no, 3:29. Nos pregunta, la pregunta dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y la respuesta, y la otra pregunta y respuesta de Pablo, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces vemos que el Padre no solamente el Dios de los judíos, sino también el Dios de los gentiles. Y enseñaron versículos, pregunta número 13, ¿enseñaron los apóstoles de Cristo a los gentiles la misma verdad acerca de Dios? Esta es buena pregunta porque si los gentiles, si los gentiles que hoy en día creen en una Trinidad y de dónde es que ellos cogieron eso es otra lección, lo podemos estudiar otro día. Tenemos que ver entonces qué exactamente es lo que los, los judíos le enseñaron, que pronto estamos, los apóstoles. ¿Qué pasa aquí? Deme un segundo porque hay unas preguntas que faltan. Aquí está. ¿Qué fue lo que los apóstoles enseñaron? Los apóstoles de Cristo les enseñaron a los gentiles. Y vamos a encontrar esto en Santiago 2:19 y 1 Timoteo 2:5. Disculpen que se fue del aire. Vamos a ver aquí.
Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sabemos que aquí que Santiago enseñó que solamente también había un solo Dios y que hasta los demonios temblaban porque ellos sabían esto. Y primero de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y Jesucristo hombre. Vemos aquí que también Pablo enseñó que solo hay un Dios y que Jesús es el único vínculo entre nosotros y Dios. Y solo podemos conocer nosotros a Dios a través de Jesús. Entonces, ¿quién es este Dios verdadero? ¿Verdad? Que es este único Dios. Lo vamos a ver de nuevo en estos versículos. El, el primero es en 1 Corintios 8, versículo 4 a 6. Aquí tenemos a Pablo otra vez, escribiéndole una carta a los Corintios, y dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Ok? Otra vez, hay un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, igual como nosotros vimos anterior que dice que el paganismo tenía varios dioses y por eso la ley decía y Jesús enseñó y Moisés y Dios enseñó que solamente había uno. Para nosotros, el versículo 6 nos dice, para nosotros, estos son los cristianos, los verdaderos adoradores de Dios. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Soy el único Dios, aquí, de acuerdo a Pablo, que él le enseñó a los gentiles, el que nosotros tenemos las más cartas y más información de lo que los gentiles creyeron y fueron enseñados, es que hay un solo Dios y él, el único, y Él es el Padre. En Santiago, capítulo 3 versículo 9 nos dice un poquito más. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Otra vez, ¿quién es Dios? Él es el Padre. Y vemos en Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Son quién estamos aquí glorificando? Estamos glorificando a Dios. ¿Y quién es Dios? Él es el Dios y el Padre del Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y hay un solo Señor. El Señor es Jesucristo y el Dios, el único Dios que es el Padre, es el mismo Dios y Padre de Jesús. En Efesios 4:6 nos dice que hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este único Dios y Padre de todos está sobre todos y también eso significa que está sobre Jesús, porque Él es el Dios de Jesús y el Padre de Jesús. Y el último, que no se marcó aquí por una razón, se encuentra en 2 Corintios 1:3. Y vemos aquí, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda la consolación. Él es el Dios de consolación, esto lo vemos después, pero Él es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Los apóstoles de Cristo, ellos enseñaron que el único Dios es solamente el Padre. Y no leemos acerca de diferentes personas que forman un solo Dios. Solamente, simplemente es el Padre. La pregunta 15. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero? Otra vez vamos a que ahora ver en 1 Tesalonicenses 1:9 y 10. Y por la razón que estamos viendo todo esto es como leímos los primeros versículos de este estudio, solamente la Biblia no puede decir sobre Dios. Jesús es el único calificado y la descripción de Dios, que Él es fuerte, omnipotente, omnisciente. Estamos viendo aquí lo mismo, estamos viendo el, los diferentes. Aquí dice en
2 Corintios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios de todo. No, eso no era que. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero? Perdón. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Aquí está. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar que de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira verdadera. So, el Dios vivo y verdadero es el Padre. Y no solamente eso, este Dios vivo y verdadero que es el Padre, también tiene un Hijo. La siguiente pregunta 16. ¿Mantuvo la iglesia cristiana primitiva esta creencia de los apóstoles? ¿Esta misma creencia de un solo Dios? Y esa respuesta la vamos a encontrar en Hechos 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Y ellos, la iglesia cristiana, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Vemos aquí que esta creencia de los apóstoles, ellos perseveraban, ellos mantenían esta doctrina que ellos les enseñaron. Ahora, a ver si el pregunta número 17. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Y aquí vamos a verlo en Apocalipsis 4 y en Hechos 17. Apocalipsis 4, vamos a ver si eso lo coge. Del 9 a 11 nos dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, dignos eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. So, aquí vemos dos cosas. El que está sentado aquí en el trono, y esto lo vimos en el estudio pasado, pero lo voy a recordar, aquí en este momento Jesús no está en la escena en ningún lado. Jesús no entra en la escena hasta Apocalipsis capítulo 5. Hay solamente uno que está sentado en el trono, que es el Dios, el que se identifica aquí. Y Él es el que recibe toda la gloria, honra y poder, porque Él es el que creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Y si recordamos, cuando la oración de que Jesús nos enseñó aquí en oral, que es al Padre, dice que su voluntad, la voluntad del Padre que está en los cielos, también se haga. Y cuando las cosas fueron creadas por el Padre, porque era la voluntad del Padre que las cosas existieron y fueron creadas. Y como leímos, aunque este tema, esta parte del estudio no tiene que ver ahora mismo con Jesús, sino con el Dios de la Biblia que estamos viendo aquí, que es el Padre por ahora, hasta ahora, vemos que Jesús, por medio de Jesús, y eso lo vamos a ver en el próximo estudio, por medio de Jesús es que las cosas fueron hechas, pero la voluntad que existieran es por el Padre, porque Él es hasta ahora lo que vemos, el único Dios verdadero. En Hechos 17:24 nos vemos que dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros vimos antes que el Señor del cielo y de la tierra es Dios el Padre. Es Dios el Padre quien creó todas las cosas. Vamos a la pregunta número 18. ¿Cómo es que creó Dios el Padre todas las cosas? Y aquí está a lo mejor la respuesta a lo que estaba diciendo. ¿Cómo es que Dios creó Dios el Padre creó todas las cosas? Pregunta número 18. Vamos a ver aquí en Efesios 3, versículo 9. ¿Ok? Efesios 3, versículo 9. Ah, otra vez, mucho de esto es Pablo.
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Ok? En Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el Hebreos 1:2, en esos próximos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. So, déjame cubrir estos tres versículos para que vean los primeros dos y cómo es que incluye en el tercero. So, Dios, Él fue el que creó todas las cosas. En Colosenses nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y si ven, yo uso azul casi siempre para el Padre, siempre, casi siempre uso el rojo para el Hijo, y casi siempre uso el verde para el Espíritu Santo. No, no siempre así, pero el azul y el rojo siempre lo trato de usar de esa forma. Ahora, dice aquí en Colosenses, vemos aquí la última parte, todo fue creado por medio de Él, y ahora vemos en Hebreos todo este concepto puesto junto, que por el Hijo, Dios hizo el universo. Y en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. So Dios, cuando Dios hizo todas las cosas porque era su voluntad y las creó todo, Él lo hizo por medio de su Hijo. La pregunta número 19 nos pregunta, ¿quién es la cabeza de todas las cosas? Ahora, aquí el versículo para esta pregunta se encuentra, que no está aquí, ¿quién es la cabeza de todas las cosas? En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sabemos que la cabeza de Cristo es Dios y que Él es su Padre. Dios es el Padre de Cristo y Él es la cabeza de Cristo. Si eso es así, ah, si eso es así, entonces la siguiente pregunta que no viene aquí sería, ok, la siguiente pregunta, la número 20, ¿Cristo tiene un Dios? Y vamos a ver aquí varios versículos que nos responde si Cristo tiene un Dios. En Mateo 27, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En Efesios 1:17 leemos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Vemos aquí otra vez Pablo enseñando que Dios es del Señor Jesucristo, es el Padre de gloria. Eso está diciendo que Dios es el Dios de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 nos dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Vemos aquí el mismo Jesús está diciendo mi Dios una vez aquí, mi Dios dos veces, otra vez vemos mi Dios tres.
y mi Dios, cuatro. So, en un solo versículo Jesús dice mi Dios cuatro diferentes veces. En Hebreos 1:9 nos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual esto es Dios hablándole a Jesús, por lo cual te es un Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí tenemos a Dios ungiendo a su Hijo y le dice que él, el mismo Padre le está diciendo a Jesús que Él es su Dios, que el Padre es el Dios de Jesús, en este mismo versículo. Quiero que note una cosa, que estas enseñanzas fue revelada claramente en el Antiguo Testamento y no solo en el Nuevo Testamento. Podemos ver aquí Salmos 45:7. Vamos a ir a Salmos 45:7. Salmos 45:7. Y aquí vemos en Salmos 45:7 el mismo versículo cual Pablo usa como referencia. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Sabemos que esto también fue enseñado en el Viejo Testamento. El Padre siempre ha sido y siempre será el Dios de Jesucristo, nuestro Señor. Y como vimos en los versículos anteriores, ¿verdad? Eh, Jesús dice que su Padre es su Dios y Él es también nuestro Dios y nuestro Padre, que es lo mismo que vimos con la conversación con los fariseos. Okay. Y eso también, como vimos en Efesios 1:17, vemos también lo mismo sobre que Jesús tiene eh, perdonen, que los apóstoles enseñaron eso mismo a los creyentes, a los cristianos y a los gentiles. ¿A quién entonces pertenece Cristo? Porque yo sigo diciendo que Cristo le pertenece a Dios. Vemos aquí en 1 Corintios 3:23. Y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Cristo le pertenece a Dios. Pregunta 22. Cuando lleguemos al cielo, ¿a quién vamos a servir? Y esta pregunta es muy buena y muy importante porque yo he tenido conversaciones, también otras personas han tenido la misma experiencia. Y ellos dicen, porque ellos no quieren entender, o no es que no quieren entender, es que están tan agarrados con una filosofía humana eh, que ellos dicen, para poder mantenerse ahí y no estudiar el tema, ellos dicen, oh, cuando vemos el cielo, cuando Jesús venga, entonces Él ahí en ese momento nos va a decir si la Trinidad es verdad, si no es verdad, si es solamente el Padre. Eh, Ahí en ese tiempo, porque todavía no ha sido revelado. En Apocalipsis 21, versículo 22-23, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 nos dice, a quién nosotros nos vamos a encontrar en el cielo y a quién vamos a servir. Ya hoy lo podemos saber, no hay que esperar. Nos dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios poderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ok? Muy importante, vemos que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, es el que vamos a ver en el cielo y vamos a ver el Cordero. Son dos que vamos a ver. Y miren aquí que solamente el Señor Dios Todopoderoso, el único título de Dios Todopoderoso se le da al Padre, porque el Cordero sabemos que es Jesús. Y en el final de 23, la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cristo es la gloria de Dios. Dios es el Padre y el Hijo es su gloria. Y en Apocalipsis 22:3 nos dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Nosotros serviremos y adoremos y vamos a adorar a Dios y al Cordero, porque esta es la vida eterna. Conocerlos a ambos por toda la eternidad sería nuestro tema. Estos son los únicos dos que vamos a encontrar. Y en el versículo 23, la última pregunta en esta lección, antes de empezar la próxima, ¿esperaremos hasta llegar al cielo o esta comunión puede comenzar antes?
Y esa respuesta se encuentra en 1 de Juan 1:3. Ya que sabemos lo que va a estar en el cielo, ¿tenemos que esperar hasta ese momento o podemos empezar ahora? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Esta comunión puede empezar ahora mismo, mientras nosotros estamos leyendo y aprendiendo sobre el Padre y su Hijo. Nosotros hasta ahora hemos visto, eh, nosotros hasta ahora hemos visto que la palabra de Dios nos dice claramente que solamente hay un solo Dios. Y ese Dios es nada menos que el Padre. Este Dios es la fuente de toda la vida y poder. Y la única forma para que nosotros sepamos que Dios, quién Dios es a través de su Hijo. Y su Hijo vino a traernos un verdadero conocimiento de Dios. Entonces, sí, solo hay solamente un Dios verdadero y vimos nosotros que la Biblia nos declara quién es y que ese es el Padre. Entonces, ¿qué hay de Jesucristo y quién es Él? Y en la próxima lección nosotros vamos a examinar esa misma pregunta.